¿Estás listo para abrir las Sagradas Escrituras? Lo que tú y yo vamos a hacer ahorita en estos próximos minutos tiene mucho impacto. Es sagrada la palabra, es viva y es eficaz. ¿Me acompañas para orar? Para que el Señor nos hable a cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre, en estos momentos, Señor, venimos ante ti y nos sometemos nuestro cuerpo para que ponga atención a tu palabra. Nuestra mente para que ponga atención a tu palabra. Totalmente, Señor, nos sometemos a ti en estos momentos y pedimos que nos hables, Señor. Danos oídos para poder escuchar lo que tú tienes para cada uno de nosotros, allí donde estamos, en nuestro punto, en nuestro momento, en donde estamos caminando, Señor. Háblanos, Señor, en esta hora para ser transformados a la imagen y semejanza de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. ¿Alguna vez has abierto un rompecabezas de 1000 piezas? Lo tomas, la caja, la abres, la volcas en la mesa y de repente tienes todas las piezas, todos los tamaños, de todos los colores, de todas formas, de todas las diferentes estructuras. Y ahora tienes la tarea de ver cómo encaja cada pieza una con la otra. Y qué frustrante es hacer una de 1000 piezas. A veces, cuando se trata de la palabra de Dios, muchos de nosotros pensamos que la Biblia también es como un rompecabezas. La Biblia contiene 66 libros y no sabemos tú y yo cómo encaja una cosa con la otra. ¿Cómo encaja Génesis con Levítico? Y luego, ¿qué tiene que ver Levítico con Babilonia? ¿Y qué tiene que ver las cartas de Pablo mezcladas dentro de las cartas de Pedro? ¿Y qué hacemos con Apocalipsis? Más confusión, ¿verdad? Vemos la palabra de Dios y no nos damos cuenta tú y yo que esto no nada más es la Biblia, no es una colección de historias desconectadas, es una sola gran historia. Lo vuelvo a repetir, la Biblia no es una colección de historias desconectadas. La Biblia, la palabra de Dios, cuenta una sola gran historia, de Génesis a Apocalipsis. La Biblia comienza con un jardín y termina con un jardín y nos cuenta una sola historia. A esta se le llama la metanarrativa. Meta quiere decir grande, grande, mega, grande. Esta es una gran historia, una sola hebra que corre de principio a fin. Y nosotros nos dimos la tarea en una serie de sermones titulada La Gran Historia para encontrar esta gran única historia en la palabra de Dios. Y la empezamos, ¿verdad? Solo que tomamos una pausa ahora en la Navidad y también una pausa durante los 21 días de oración y ayuno para hacer esas dos cosas. Pero ahora volvemos a retomar esta gran historia. Vamos a retomar esta historia que comienza en Génesis y termina en Apocalipsis y cada pieza está conectada perfectamente, hermosamente. ¿Dónde estábamos? ¿Recuerda dónde estábamos? Todo empezó en un jardín en la creación. Allí en Génesis capítulo 1 encontramos la historia y predicamos 2 sermones acerca. ¿Te recuerdas los números? 5, 12, 5, 5, 1. Se olvidaron ya. Voy a darte un examen. No, pero quizás en los próximos domingos a ver si te recuerdas, ¿verdad? Sí, todo empezó en un jardín. Allá en Génesis y todo fue hermoso, todo fue perfecto. Adán y Eva fueron puestos en este hermoso lugar llamado la creación, en perfecta armonía, y Dios tenía comunión con ellos y había perfecta unión entre el Padre y Adán y Eva. Pero después vino la caída, Génesis capítulo 3. Y pasamos un tiempo examinando Génesis capítulo 3, donde entró la rebelión y el ser humano se rebeló en contra de Dios. El hombre y la mujer dijeron: no, Dios, no queremos a tu manera, la queremos hacer la vida a nuestra manera. Lo que yo quiero hacer, yo lo voy a hacer. Y ellos decidieron separarse de Dios. Y cuando Adán y Eva cayeron en pecados, en rebelión en contra de Dios, entraron los 5 conflictos y las 5 guerras que ya prediqué en un sermón pasado. Si quieres ver esos mensajes, puedes visitar la página de YouTube de la iglesia y suscríbete también, acompáñanos a suscribirte, nos ayuda eso a seguir predicando el evangelio. Bueno, hablamos de la caída, entró el pecado, la rebelión, y Dios dijo a Adán y Eva: ustedes no pueden vivir para siempre en un estado pecaminoso, así como están, así que van ahora a morir.
y los sacó del paraíso, los expulsó para siempre. Puso una espada que guardara ese jardín y no más podían comer del árbol de la vida. Y ellos experimentaron dos muertes: muerte espiritual, su conexión y comunión con Dios fue quebrantada, y experimentando muerte física, murieron. Pero sabes, Dios nos amó tanto y no quedó allí la historia, que Dios dijo: ¿sabes qué? No he terminado con la humanidad. Hablamos de Noé, hablamos de la Torre de Babel, vimos lo que pasó desde la caída, y llegamos al punto de Abraham, en donde Dios dijo: ¿sabes qué? Yo amo tanto mi creación que la voy a redimir. Voy a levantar, voy a escoger a un hombre, y a través de ese hombre voy a crear una grande nación. Y a través de esta nación voy a bendecir a toda la humanidad. Así que Dios escogió a Abraham y a su descendencia. No porque Abraham era bueno, no porque Abraham era justo, simplemente porque Dios le quiso escoger por gracia a Abraham. Y Dios le dijo tres cosas, le prometió tres cosas a Abraham en Génesis capítulo 12. Dijo: Abraham, te voy a dar una tierra física. Te voy a dar una tierra que va a ser tuya, y en esa tierra ustedes van a vivir allí. Y número dos, ustedes en esa tierra van a ser una grande nación, y ustedes van a ser mi nación escogida. Y número tres, ustedes como nación escogida que son ustedes van a ser una bendición para todas las demás familias de la tierra. Ustedes serán la bendición para bendecir a los demás. Y así estuvo. Dios le prometió a Abraham ser bendición. Dios le prometió a Abraham una grande nación, y les prometió una tierra. Pasa el tiempo, lamentablemente Abraham falló también Abraham. Y ahora nos encontramos en el Éxodo, en Egipto. Allí Abraham entró a Egipto, y se quedaron atorados por 500 años. Y allí ellos fueron esclavizados por los egipcios. Y ahí ellos se idolatraron, se adulteraron con los dioses de Egipto. Hubo gente, un remanente allí dentro de Israel que aún se mantenía, pero había grande mezcla y sincretismo dentro del pueblo de Dios escogido allí mientras estaban en Egipto. Así que después de 500 años, Dios le dijo 400 años, estando esclavos, Dios dijo: voy a levantar a un nuevo hombre. Y llamó a Moisés. Moisés, tú vas a ser el pueblo que va a sacar a mi gente y los vas a llevar a la tierra prometida. Porque la promesa de Abraham contenía una tierra prometida, ¿verdad? Un territorio, ser una grande nación y ser de bendición a todas las naciones de la tierra. Así que Dios dijo: voy a escogerte a ti, Moisés. Y Dios levantó a este hombre llamado Moisés. Y sabemos la historia de Moisés, ¿verdad? Las 10 plagas. Y de repente también sabemos ese día hermoso, cuando literalmente salieron 2 millones de judíos, hebreos, salieron, ¿verdad?, de Egipto después de la última plaga. Y dice allí que llegaron al mar Rojo. Y estaba el mar rojo, y del otro lado allá estaba la tierra prometida. Bueno, todavía no, estaba cerquita de la tierra prometida, ¿verdad? Pero tenían que cruzar este mar rojo. ¿Y qué hizo Dios? Dios le dijo a Moisés: Moisés, solamente levanta las manos y ten la barra en la mano, levántala, y cuando la levantes, yo voy a partir el agua en dos. Y así fue. Moisés levantó la mano con su vara y se abrió el mar rojo, y toda la nación de Israel salió de allí. Salieron al desierto, y en el desierto acamparon allí. Pero lamentablemente, una vez más, Israel se rebeló y levantaron un becerro de oro, ¿verdad? Allí, mientras Moisés estaba en la montaña platicando con Dios y estaba tomando notas con los 10 mandamientos, abajo estaba el pueblo idolatrándose y adulterándose una vez más con un becerro de oro. ¿Y qué pasa? Que Dios, por ese pecado, los hace dar vueltas en el desierto por 40 años. ¿Y sabes lo curioso? Que estaban nada más a 11 millas de lejos al río Jordán. Era la próxima salida del highway. Ahí estaban luego. Luego estaban. Pero 40 años navegando a solamente 11 millas de distancia, 11 días de camino de distancia para llegar al río Jordán. Porque del otro lado del río Jordán estaba la tierra prometida. Pero ¿qué le dijo Dios a Moisés? Moisés, después de que cruzaron el río Jordán, Dios le dijo a Moisés: Moisés, alto, no te toca a ti entrar a la tierra prometida. Y ahora llega nuestra historia al libro de Josué.
Josué. Llegamos a Josué, en donde Josué es la persona que Dios va a usar para llevar a la tierra prometida, al pueblo de Dios a la tierra prometida. Porque Dios es el Dios que cumple sus promesas. Dios es el Dios que cumple sus promesas. Le había prometido 500 años después a Abraham de que él iba a ser una nación aparte de ellos. Y ahora llegamos a este punto en donde, en donde Josué está listo para entrar y ellos conquistar la tierra que Dios les había dado de ellos. Y cuando yo estudio el libro de Josué, así que agárrate, tenemos tarea. Vamos a cubrir todo el libro de Josué en 30 minutos. No sé cómo la vamos a hacer. Usted ore por mí y que Dios nos ayude, ¿verdad? Pero la vamos a hacer. Vamos a hacer. ¿Por qué? Porque el libro de Josué es la próxima movimiento en la gran historia, la única gran historia, la historia que cuenta la palabra de Dios. Porque lo que vamos a ver en el libro de Josué es de que Dios cumple su promesa. Pero ojo, el libro de Josué es comparado al Nuevo Testamento, la carta de Santiago. En el Nuevo Testamento la carta de Santiago tiene todo que ver con fe en acción. Santiago dice su línea famosa en Santiago capítulo 2. Fe sin acción es fe muerta. Si tú dices que tienes fe, que crees en Cristo, entonces muéstrame evidencia en tu vida de que eres un seguidor de Cristo. No me digas que eres un seguidor de Jesús y sigues en el pecado. No me digas que eres seguidor de Jesús y no estás obedeciendo la palabra de Dios. No me digas que tú eres seguidor de Jesús y no te has sometido a lo que la palabra de Dios te enseña y obedecerla a ella sin pretextos, sin excusas. Santiago nos dice, creer en Dios, hasta los demonios creen y tiemblan. Si crees en Jesús, debe de haber evidencia y acción en tu vida de que crees. Bueno, el libro de Josué es el libro de Santiago en el Antiguo Testamento. Porque ojo, en el libro de Josué, lo que Dios quiere ver es fe en acción. Porque les va a dar la tierra prometida, pero no se las va a dar a ellos sentados, Josué y Israel sentados en el sofá. Y mira qué bonita está allí, que Dios les va a dar la llave y ellos pueden entrar a recibir su tierra prometida. No, ¿van a qué? Trabajar por ella. Van a tener que conquistar los gigantes. Porque recuérdate que en la tierra prometida, los 2 espías fueron y dijeron, fuimos a ver, a investigar esta tierra que Dios nos quiere dar. Y hay unos gigantes ancina de grandes, así. Y nosotros somos asquiles, nada, insignificante. Y Dios les dice a ellos, no, ustedes van a conquistar. Van a tener que poner su fe en acción. Porque ojo, Dios no abre camino para espectadores, sino para participantes. Es lo que vamos a aprender el día de hoy. Dios quiere ver tu fe en acción. Dios quiere ver fruto de arrepentimiento, de que realmente te has arrepentido y has decidido seguir a Cristo. Eso es lo que quiere ver el Señor en el libro de Josué. En el libro de Josué vamos a ver que Dios quiere ver acción en nuestra fe. Por eso aquí está la gran verdad que creo yo que le está diciendo Dios a Josué en este libro. Y te lo resumo en una frase: atrévete a pisar el agua. Atrévete a pisar el agua porque el Dios que prometió ya abrió el camino. ¿Sabes algo curioso? Fíjate, watch this. Esto está, espero que sea así, por lo menos en mi mente. ¿Cómo abrió Dios, cómo salvó Dios a Israel para sacarlos de Egipto y cruzar el Mar Rojo? ¿Cómo lo salvó? ¿Qué fue lo único que tuvo que suceder? Moisés levantó las manos con la vara en la mano y ¿qué pasó? Se abrió el mar y pasaron en seco. Pero eso no va a ser el caso ahora con Josué. Ahora Josué va a cruzar el río Jordán, que está grande y mucha agua, y Dios le va a decir a Josué, pon los pies adentro del río. Y cuando metas los pies dentro del río y creas que te vas a ahogar porque la corriente está fuerte, yo voy a secar el río. Cuando metas tus pies en el río. No, yo prefiero al estilo Moisés. Dámelo más seguro. Primero seca el río y luego me meto. Es que ojo, el cruzar el Mar Rojo es análogo a ser salvos en Cristo Jesús. No hacemos nada. Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre sea levantado, entonces serán salvos. Tú y yo somos salvos nada más en creer en Jesús, somos salvos.
Pero después la santificación que tú y yo vamos a llevar a cabo, ser más a la imagen de Cristo, nos va a tocar ¿qué? Mojarnos. Moja tus pies. Obedece para que experimentes la santidad de Dios en tu vida. Porque Dios quiso obediencia para darle la tierra que está del otro lado del Jordán. Estaba ocupada la tierra, había gente viviendo, habían gigantes allí y ellos tenían que entrar y tomarla. Así que veo yo varias cosas, 4 cosas veo de cómo se mira poner tu fe en acción al estilo Josué, al estilo libro de Josué, ¿verdad? ¿Cómo se mira? Lo primero que veo allí en el texto bíblico es toma el primer paso al agua. La fe valiente nace de la presencia de Dios. Vamos a ver aquí que la manera en que Josué toma la tierra prometida no es con sus fuerzas, no es con su sabiduría, no es con su estrategia militar, porque válgame, vamos a ver que la estrategia de Josué, bueno, la estrategia que usan para conquistar, realmente es no good, no es buena. Pero Dios le da la victoria. ¿Sabes por qué? Porque Dios estaba con ellos. 3 veces en el texto Dios le va a decir a Josué, sé valiente, sé fuerte y valiente, sé fuerte y muy valiente, sé fuerte y valiente. ¿Por qué? Porque Josué tenía miedo. ¿Cómo vamos a conquistar esta tierra que está llena de gente y de gigantes? ¿Verdad? Y Moisés ya no está dirigiéndonos, porque acuérdate cómo fue el adiós de Moisés. No hubo tiempo ni para un funeral. La Biblia dice de que Dios llevó a Josué y a Moisés a la montaña y están viendo el río Jordán allí y de este lado está Israel, del otro lado está la tierra prometida y Dios le dice a Moisés, Moisés, hasta aquí llegaste. 120 años, pero tú no vas a llevar al pueblo, así que Moisés, goodbye. Y lo único que hace Moisés es darse la vuelta y se va. Y dice el texto que ya no lo vieron. Ni funeral hubo para Moisés. Y ahora Dios le dice a Josué, Josué, ahora te toca a ti. Y tomamos lectura. Josué, capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés. Le dijo, mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado. Desde el desierto de Negue al sur, hasta las montañas del Líbano al norte, desde el Éufrates al oriente, hasta el mar Mediterráneo al occidente, incluida toda la tierra de los hetitas. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a tus antepasados que les daría. Sé fuerte, muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes ni a ellas, ni a la derecha, ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Qué es lo que vemos aquí? Lo que vemos aquí es que la fe bíblica no nace de uno mismo. La fe bíblica viene de estar acompañado del Señor. La valentía bíblica no nace de uno mismo, nace de nuestra unión con Cristo. Josué podía entrar y conquistar porque Dios venía con él. Dios estaba con él. Y tú y yo lo mismo ahora en nuestra relación con Cristo. En nuestro caminar para ser santificados, ser más a la imagen y semejanza a Cristo. Eso solamente viene ¿al qué? Al estar unido con Cristo. Al caminar con Cristo. Mira lo que Jesús dijo en Juan 15:5. Yo soy la vida y ustedes la vid. Yo soy la vida y ustedes las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, nada pueden ustedes hacer. Jesús dice que la única manera en la que ustedes van a poder producir fruto para Dios y que tenga efecto en la eternidad es unido a mí. Así que Dios le dice a Josué: Josué, yo voy a estar contigo y vas a conquistar esta tierra. Qué bueno,
Porque mira cómo se ve la situación en el río Jordán. Imagínate la escena. 2 millones de nómadas con sus casas de campañas allí. 2 millones entre hombres, mujeres y niños y animales. Están listos para cruzar el río Jordán. Y Dios les dice, yo estoy con ustedes. Watch this. Leemos en el capítulo 3. Capítulo 3 dice, versículo 9. Entonces Josué le dijo a los israelitas, vengan y escuchen lo que dice el Señor su Dios. Hoy sabrán que el Dios viviente está entre ustedes. Sin lugar a dudas, Él expulsará a los cananeos, a los hetitas, a los jebuseos, a los fereceos, a los gergeseos, a los amorreos, a los jebuseos, delante de ustedes. Miren, el arca del pacto, ¿te recuerdas que era el arca del pacto? Era la caja donde adentro estaban los artefactos que representaban la presencia de Dios, ¿verdad? Dice allí, miren, el arca del pacto que pertenece al Señor de toda la tierra los guiará al cruzar el río Jordán. Elijan ahora a 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Los sacerdotes llevarán el arca del Señor, el Señor de toda la tierra. En cuanto sus pies toquen el agua de estos 12 hombres, en cuanto sus pies toquen el agua, la corriente de agua se detendrá río arriba. Y el río se levantará como un muro. Entonces los israelitas salieron del campamento para cruzar el Jordán. Y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto iban delante de ellos. Era la temporada de la cosecha. Ojo, y el Jordán desbordaba de cauce. Pero en cuanto los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua a la orilla del río, el agua que venía de río arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse en una gran distancia de allí, a la altura de una ciudad llamada Adán, que está cerca de Zaritán. Y el agua que estaba río abajo desembocó en el mar Muerto, hasta que el lecho del río quedó seco. Después todo el pueblo cruzó cerca de la ciudad de Jericó. ¡Wow! ¡Wow! ¿Ves lo que acaba de pasar? Escogieron uno de cada tribu, 12 hombres. Imagínate que tú seas uno de ellos. Ay, no me escogen a mí, por favor, porque voy a tener que, ¿qué? Meterme al agua. Y ojalá que se seque. Dios dijo que se va a secar, pero quién sabe qué tal si Dios no lo seca. Y ahí quedó arrastrado. ¿Ves, damas y caballeros? La fe requiere acción. Mete los pies al agua. Y cuando metieron los pies al agua a los sacerdotes, el río se tapó de los dos lados, se levantó una muralla de los dos lados y se secó. Y todos los 2 millones de judíos pasaron. Y en el medio se quedaron los sacerdotes mientras que todo el mundo pasaba. Esa es evidencia de ¿qué? Que Dios está contigo. Toma el primer paso al agua porque la fe valiente reconoce, sabe que Dios está contigo. Y no termina allí. Dice que la primera ciudad que iban a conquistar era ¿cuál? Jericó. Quizás la más famosa de todas las ciudades que conquistaron. Esta ciudad tenía una muralla alrededor. Y estas murallas eran tan gruesas que casas enteras, familias enteras vivían dentro de la muralla. Y Jericó tenía todo un ejército también para defenderse. ¿Y sabes lo que Dios le dice a Josué? Para conquistar esta primera ciudad que va a ser ahora de ellos, Dios le dice a Josué, Josué, quiero que hagan una cosa. Por 6 días van a marchar alrededor de la ciudad de Jericó en silencio. Por 6 días. Y en el 7º día van a marchar 7 veces alrededor de la ciudad en silencio. Pero en la última vuelta, en la última, van a sonar el shofar y el cuerno de chivo. Y luego van a lanzar un grito de júbilo. Y yo voy a derribar las murallas. Si yo fuera José y Dios me hubiera dado ese plan a mí, yo le hubiera dicho a Dios, Dios, no eres un buen general. Imagínate que un general vaya a la guerra con esa estrategia. Vamos a ir a pelear con el enemigo y lo vamos a derribar con un cuerno de shofar y con gritos de júbilo. Esa palabra júbilo o grito en el hebreo teharán significa aclamación a un rey. Un grito que se le da, no es un grito de desorden, es un grito de aclamación a un rey. Por eso esa misma palabra se traduce como grito de júbilo al Señor.
Ellos iban a dar un grito de júbilo en la séptima vuelta. Así que eso pasó. Eso pasó. Por 6 días le dieron la vuelta. Ahora, seamos sinceros. ¿Quién de ustedes ha visto esta en la caricatura de niños? Esta historia. Está padre. VeggieTales especialmente. Donde le dan vuelta por 6 días. Y la gente de Jericó se está riendo de ellos. Por irlos dando vueltas. Y en la séptima, ¿qué pasa? El muro se cae. Israel conquista. Esa es la victoria del Señor. Eso es lo que el Señor hace. Y mira lo que pasó. Ojo, ve el mapa. 31 ciudades conquistó Josué y todo Israel. Todas esas. Entraron por Jericó, pasaron por Jai, Jerusalén y le dieron la vuelta hasta llegar. Primero fueron para abajo y luego subieron para arriba y conquistaron todo ese territorio que ahora es conocida como el pueblo de Israel. 31 batallas tuvo José. Y en cada una de ellas, en cada una de ellas, menos una, Dios se mostró fiel y les dio la victoria. En esta que fallaron y fueron derrotados porque pecaron. Y ahorita te voy a decir eso. Punto número 2, toma en serio el pecado, por favor. Si algo aprendemos en el libro de Josué es que tú y yo debemos de tomar en serio el pecado. Toma el pecado en serio porque Dios es santo, justo y su gracia nos sorprende. Y esto vemos claramente en el libro de Josué, que Dios no juega con el pecado. Así que si tú estás en pecado, deja de serlo. Déjalo. Si estás en desobediencia, sabiendo de que debes de casarte y estás viviendo en fornicación, deja de pecar, cásate. Si estás viendo pornografía o teniendo un amorío con una mujer, con un hombre que no es tu esposo, déjalo. Porque Dios es santo. Si estás robándole a la empresa, deja de hacerlo, porque Dios es santo. Y si algo vemos en el libro de Josué es de que Dios toma en serio el pecado. ¿Sabes qué tanto lo toma Dios en serio el pecado? Que tú y yo a veces malinterpretamos el juicio de Dios al pecado como que Dios es malo. Así me pasó ese día en la Kroger. Ahí estaba yo comprando las cosas del mercado en la Kroger. Estaba ya pagando las cosas en el Kroger. Y la señora, la cajera, me dice, ¿usted es cristiano? Y yo le digo, sí, ¿cómo sabes? Yo pensé que tenía una gloria alrededor de mí o algo. Me dice, ¿tu camiseta? Mi camiseta, las camisetas que tenemos aquí en la iglesia. Sé amado, sé conocido, Christ Fellowship en español. Y me dice, tu camiseta dice que vas a una iglesia. Le dije, sí, de veras, sí, soy cristiano. Y luego ella me dice, así frío, así me dice, ¿cómo puedes adorar a un Dios que manda matar a la nación, a la gente de Canaán? ¿Cómo puedes amar a un Dios que promueva el genocidio? ¿Qué no Dios le dijo a Josué que matara a niños y a mujeres de los cananeos solo para darles a ellos esta tierra? Tu Dios es un Dios sanguinario, sediento de sangre. Y yo nomás vengo a comprar pan y huevos. No vine a tener una conversación teológica profunda. Chicos, esto me pasó en Kroger. ¿Verdad? Entonces yo me congelé. ¿Qué digo? ¿Qué hago? Y yo, Jaime, Espíritu Santo, ayúdame. Y eso fue lo que le dije. Señora, noto que este tema es muy delicado y muy personal para usted. Veo que hay un Starbucks aquí. Me encantaría sentarme con usted en la hora de su break o cuando salga del trabajo. Le compro un café y nos sentamos a platicar y le puedo compartir a usted que Dios no es un Dios que promueve el genocidio. Dios no es un Dios sanguinario. Dios no es un Dios déspota que quizás tú has leído en el libro de Josué. Te lo explico, te puedo ayudar a entenderlo. Me dijo, no, nadie me va a hacer cambiar mi opinión. El Dios de los cristianos es un Dios que all he wants is genocide. Solo quiere genocidio. ¿Qué es genocidio? No debo de asumir que todo el mundo no sabe. Genocidio es cuando matas a una etnia, a un grupo de personas porque son cierta raza, ¿verdad? Y matas a niños y a mujeres y a hombres por igual. Quieres exterminar a una raza.
Bueno, ok. Eso me pasó en la Kroger. Ajá. Pero ahora, ¿qué hacemos? Tiene razón ella. La historia que está ella contando, sí. Regrésate al mapa. Por favor, el mapa. El mapa. Sí. Mira a los, me da tristeza decirlo, pero mira a toda la gente que murió, que tuvo que morir para que Israel tuviera su tierra prometida. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo reconciliar? Tú y yo podemos decir, esto me da vergüenza, no lo hablemos. O podemos poner la cabeza en la arena como el avestruz y ignorarlo, pero ahí está. ¿Qué hacemos con esta historia? Bueno, Dios te dio a ti un cerebro, Dios me dio un cerebro, Dios nos dio el Espíritu Santo, tenemos el Espíritu Santo y debemos de hacer teología. ¿Qué es teología? El estudio de la palabra de Dios. No debemos de tenerle miedo a la teología. Teología es simplemente estudiar a Dios. Abramos el texto y estudiémoslo. ¿Y qué es lo que aprendemos cuando estudiamos? Realmente nosotros, contesta esta pregunta: ¿es Dios un monstruo asesino? ¿Realmente el Dios del Antiguo Testamento es un monstruo asesino, así como lo leo en el libro de Josué? ¿Eso es verdad? Y yo te voy a decir no, por unas razones. Primero, número uno, ahí te va. En el Antiguo Testamento muy poca gente sabía leer y escribir. Todo era oral, el aprendizaje. Así que en los escritos que habían en el antiguo tiempo, se usaba mucho la hiperbolía. En ese tiempo se usaba la hiperbolía. El lenguaje de guerra en el mundo antiguo era hiperbólico, no literal. Entonces, ¿verdad? Como tú y yo decimos, si un equipo está jugando contra otro equipo y este equipo gana y dice, barrimos con ellos. No están agarrándolos como escoba y barriéndolos, ¿verdad? A eso no se refiere, eso es hiperbolía. Bueno, en esos entonces se usaba mucho hiperbolía, te lo compruebo. Esta es la estela simplemente quiere decir piedra de Menepta. Es la piedra más antigua de Egipto encontrada. Y ahí donde está circulado en amarillo, hay una frase donde se menciona a Israel. Y mira lo que dice: Israel ha sido aniquilado, su descendencia ya no existe. ¿Es verdad eso? No, Israel sigue existiendo. Entonces, ¿están mintiendo porque escribieron eso en la piedra? No, usaron hiperbolía. Están hablando del periodo de esclavitud, cuando Israel estaba subyugado debajo del dominio de los egipcios. Es normal usar este tipo de lenguaje. Ahora, si no me crees aún más, mira lo que Josué mismo, él usa esta técnica también. En Josué capítulo 11, ahí te va. En Josué capítulo 11, verso 21 dice, durante ese periodo, lo voy a leer de la pantalla aquí, Josué destruyó a todos los descendientes ¿de quién? Anac, que vivían en la zona montañosa de Hebrón, Debir, Anab y en toda la región montañosa de Judá e Israel. Los mató a todos y ¿qué? Destruyó sus ciudades por completo. Pero, ok, pasa el tiempo, vete al capítulo 15 de Josué y hay un problema. Versículo 14. Caleb expulsó a los 3 grupos de anaseos que son descendientes de Seasi, de Jajiman y de Talmaí, hijos de... Espérate. No que en el capítulo 11 los destruyó por completo, pero acá en el capítulo 15 todavía hay gente de ese grupo. Es que se usaba la hiperbolía en esos entonces en un mundo oral. Cuando se hablaba de conquistas, no lo tomaban literal, que todo mundo ya está muerto y no hay nada de descendencia. Así que, y todo erudito sabe que eso es verdad. No te lo van a negar. Así que, cuando leímos entonces en Génesis y vemos el mapa de de las 31 ciudades conquistadas, no todos fueron matados en ese mismo tiempo, durante ese periodo. Muchos quedaron con vida. Ese es el punto que estoy haciendo. Número 2. Aún en eso vemos la gracia del Señor. Dios no es un monstruo asesino. ¿Por qué? Porque Dios esperó 430 años antes de ejecutar juicio con ellos. Dios esperó 430 años. Dios le dijo a Abraham, en Génesis capítulo 15, versículo 16, cuando haya pasado 4 generaciones, tus descendientes regresarán aquí a esta tierra, porque los pecados de los amorreos no ameritan aún su destrucción. Entonces, en un momento, en el tiempo de Abraham, Dios le dijo a Abraham, todavía no te puedo dar la tierra porque está ocupada. Deja ver si ellos se arrepienten.
Si se arrepientan, entonces te voy a encontrar otra tierra por allí. Pero voy a ver si se arrepientan ellos. En el gran plan soberano de Dios, Dios les dio tiempo de gracia a los cananeos de que se arrepintieran. Eso todavía sigue existiendo, gloria a Dios, porque mira lo que dice Pedro en 2 de Pedro 3:9. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir sus promesas, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Así que Dios esperó 430 años para que ojalá Canaán se arrepintieran. Pero ¿qué pasó? No se arrepintieron. Los pecados de Canaán eran extremos. Llegó a un punto tanto la maldad de Canaán que cayeron ellos a la idolatría ante el dios falso Moloch. Moloch era el dios que te mandaba que lo adoraras sacrificando a tu bebé. Y tú traías a tu bebé y lo ponías ahí en el horno. Moloch tenía cabeza de toro, cuernos y las manos humanas hacia arriba. Y este dios era el dios que supuestamente te bendecía. Y la manera en que te bendecía era: tráeme tu bebé. Es más, en la área de Cartageo se han encontrado los escritos de las tablas de los miles y miles de bebés inocentes que fueron asesinados en adoración falsa a Moloch. Y eso quebrantó el corazón de Dios. Y tuvo que pararlo Dios al traer juicio. Llegó a extremidad el pecado de ellos. Y luego, pero para que veas de que Dios es parejito con todos y Dios no comete genocidio, Dios le dijo a Israel: Israel, si ustedes un día se comportan como los paganos, las tierras de como eran en Egipto, ustedes van a recibir el mismo castigo. Y así fue. Mira lo que dice Levíticos 18:28. Así que no contaminen la tierra ni le den motivos para que los vomite de ella, así como vomitará a los pueblos que viven allá ahora. Si adelantamos el tiempo y nos vamos al tiempo de los profetas y Babilonia, Israel también adoró a Moloch. Qué triste que el mismo pueblo de Dios empezó a adorar a ese Dios Moloch, sacrificando sus hijos a ese Dios. ¿Y qué hizo Dios? Mandó el cautiverio, los 70 años de esclavitud. Les dio juicio. Así que, damas y caballeros, toma en serio el pecado, porque Dios da juicio. ¿Y te recuerdas de que te dije de que una ciudad Dios no les dio la victoria? ¿Cuál era la ciudad pequeñita? ¿Te recuerdas el nombre? Ahí, una pequeña ciudad. Se fueron de ganar la grande victoria de Jericó a pensar que iban a ganarle a allí. Pero ¿qué pasó? Que antes de empezar la guerra con Ahí, un hombre que se llama Acán vio todo el oro, vio todas las telas hermosas de Jericó y agarró unas telas para su propia vida, su propio gusto, consumo. Agarró las barras de oro, las monedas de plata, la tela bonita y fue a su carpa y abajo de la carpa hizo un hoyo y la enterró. Es para mí, voy a hacerme rico. Y cuando fueron a pelear a la ciudad de Ahí, Israel perdió. Y José: ¿qué pasó, Señor? Y se rasga: Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y por qué nos dijiste tú que ibas a estar con nosotros y nos ibas a dar la victoria? ¿Por qué perdimos? ¿Y cuántos hombres buenos murieron ese día? 36 hombres de guerra de Israel murieron porque Acán pecó y escondió. La palabra de la Reina Valera me suena muy hasta macabrosa, ¿verdad? Anatema es la palabra. ¿No te asusta la palabra anatema? A mí de niño me asustaba esa palabra cuando la veía. Anatema, lo prohibido. Acán tomó lo que no debía haber tomado y lo escondió allí. Así que Dios un día dijo: Josué fue y le pidió a Dios: Dios, dime por qué perdimos, Dios. Y Dios le dijo: porque hay pecado en tu casa. Hay pecado en tu casa. Y luego ahí te va. Dios dijo: quiero que me traigas tribu por tribu, que se pongan de pie delante de mí, enfrente de todos, y yo los voy a cuestionar. Imagínate que Dios haga eso ahorita en estos momentos. Elber, ponte de pie. Nacho, ponte de pie. ¿Verdad? ¿Le sigo o no le sigo? Dios dijo, léelo, ahí está en la historia.
Dice, trajo tribu por tribu, preséntense delante de mí y voy a decir si eres culpable o no. Y ahí van, tribu por tribu, hasta que llegan a la tribu de Acán. Y Acán está delante de Josué y Josué le dice, dime, Acán, si eres tú el que atrajo esta atrocidad al pueblo de Dios. Dime tú. Y Acán lo confiesa. Lo confiesa. El pecado privado de Acán tuvo víctimas públicas. Te lo pongo de esta manera. Aparece ahí en pantalla una frase que puse. La frase, por favor. Dice, no hay pecado privado que no tenga una víctima pública. Tú piensas que tú eres la única persona pecando y no le va a perjudicar a tus hijos y a tu esposa, a tu esposo, pero no. El pecado de Acán fue la razón por qué 36 hombres buenos murieron en esa guerra de ahí. ¿Y sabes cuál fue la consecuencia de Acán por haber pecado y robadose las barras de oro de Jericó y las telas de Jericó? ¿Sabes cuál fue la consecuencia? Que su esposa y sus hijos y sus siervos y su ganado, todos fueron sacados fuera de la ciudad y apedreados a muerte. Dime tú si eso no es una lección de tomar nuestro pecado en serio. ¿Tú crees que tú estás pecando nada más y no le estás perjudicando a nadie al estar viendo eso a las 11 de la noche en tu celular o en tu pantalla de tu laptop, en tu tableta? Y esto no le afecta a nadie. No, le afecta a tu esposa, a tus hijos. ¿Tú crees que robando eso a la empresa no le afecta a nadie? Sí, no, sí le va a afectar a alguien. Está deteriorando tu carácter para el futuro. Tú y yo pensamos de que nuestro pecado no le afecta a la gente que nos rodea. Pensamos de que nuestro pecado no le afecta a la comunidad espiritual de nuestra iglesia. Sí afecta, damas y caballeros. Tu pecado afecta a la comunidad nuestra como iglesia. Nunca pienses que tu pecado es personal, privado. Hay consecuencias de ellas. Tú piensas, yo puedo guardar rencor y no perdonar. ¿Sabes que Dios dijo que no voy a bendecir? En el Nuevo Testamento, Santiago, si no perdonamos, Dios no va a escuchar nuestras oraciones por no perdonar a tu prójimo. Así que, ¿qué pecado tienes que confesar el día de hoy? Es un regalo de Dios que salga a la luz. Mira, ¿sabes por qué ese pecado tiene fuerza? Porque lo mantienes en la oscuridad. Saca la luz. Y cuando saques ese pecado a la luz, vas a recibir la libertad. Las cadenas se caerán y serás libre. Pero deja de actuar así. Deja de pecar. Deja de cometer adulterio físico o emocional. Deja de mentir. Porque Dios toma el pecado en serio. Tiene consecuencias para la gente que nos rodea. Nuestro pecado. El pecado nunca es privado. Pero aún ahí, tengo que contar la historia completa. Aún ahí, aún en el juicio de Dios sobre Canaán, aún en el juicio de Dios sobre Acán, que era hijo de la tribu, era parte del pueblo de Dios, aún ahí hay una hermosa mujer, pecadora de pecadoras, llamada Rahab, que Dios demuestra gracia. Rahab era una etita, si no me equivoco, pecadora. Dice el texto que era prostituta ella. Pero ella le creyó el testimonio a los espías, a los 12 espías de Dios. Y les dijo, vengan, cuídense en mi casa, yo los voy a proteger. Y porque esta mujer le creyó a Dios y a los mensajeros del Señor, mira lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 31. Fue por la fe que Rahab, la prostituta, no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad que se negaron a obedecer a Dios, pues ella había recibido en paz a los espías. Rahab fue mostrado gracia porque puso su fe en acción, le creyó al testimonio de Dios, aunque era una mujer prostituta. Y esta mujer Rahab llegó a ser parte del linaje de Jesús. Ella es como la tercera para llegar a Jesús, de mujeres que Dios usó. Así que aún allí, sí, dentro del juicio y la santidad de Dios, hay gracia que nos sorprende. Con eso te llevo al tercer punto.
Toma posesión de la otra orilla. Las promesas de Dios requieren tu participación. Dios quiere que tú y yo hagamos nuestra parte en poner nuestra fe en acción. Te dije que el libro de Josué es como el libro de Santiago. Tu fe sin acción es muerta. No me digas que crees en Dios si no te estás comportando como un hijo de Dios. No estás obedeciendo al Señor. Así que mira lo que Dios le dice a Josué. Para conquistar la tierra prometida, te lo puse en una gráfica de un lado al otro para que lo puedas ver. Josué tenía que hacer algo para recibir la promesa. Eso es fe en acción. Primero, recibir la tierra prometida. La parte de Dios era de que Él ya se las dio, ya es de ustedes. Pero ellos tenían que levantarse, cruzar el Jordán y pisarla. Y Dios se las iba a dar. Después, cruzar el Jordán. La parte de Dios era abrir las aguas, pero la parte de ellas era mojarse los pies, pisar en el río crecido. Después, Jericó. La parte de Dios es de que Él iba a derribar los muros, pero Josué tenía que marchar, haciéndose ridículo, esperar, gritar y conquistaron la ciudad de Jericó. Y los gigantes en toda la nación de Canaán, la parte de Dios era, Él iba a conceder fuerza y victoria. Ellos lo único que tenían que hacer era pelear la batalla. La victoria era asegurada. Dios estaba con ellos. Por eso, damas y caballeros, jóvenes que me escuchan, vayamos a las palabras del medio hermano de Jesús, Santiago, capítulo 2, versículo 17. ¿Cómo pueden ver? La fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Versículo 25. Santiago habla de Rahab, qué curioso. Rahab la prostituta es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Así que toma posesión de tu territorio, pero te toca a ti. La parte hermosa de este gran misterio, ojo, ahí te va. La soberanía de Dios y nuestra responsabilidad humana. Vemos obrando en el libro de Josué y en la carta de Santiago. Sí, Dios ya prometió y Dios nos va a dar victoria, pero tú y yo tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que obedecer al Señor. Y esto nos lleva al último movimiento de la historia. Toma a Jesús como tu Josué. Toma a Jesús como tu Josué. Porque mira, quiero terminar diciéndote algo muy interesante. Quiero que veas este mapa y veas cómo al final del libro de Josué, capítulo 24, ya llegamos al final, se repartió el territorio. Y allí están ellos, cada quien en su territorio. Pero aún allí, en el territorio, mira cuáles son las últimas palabras de Josué. Versículo 14 del capítulo 24. Por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo tu corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve solo al Señor. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado de Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí, aquí está la frase famosa de José. Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. ¿Notaste estas últimas palabras con el contraste del mapa de que recibieron su tierra? Que ojo, que aunque recibieron su tierra, todavía no experimentaron el descanso final. Ellos tenían que caminar en santidad. Porque todo eso de Josué y la tierra prometida apunta al verdadero Josué, que es Jesús. Jesús va a ser el único que puede dar el descanso final. Y esto lo vemos en Hebreos capítulo 4. Ahora bien, si Josué hubiera logrado darles ese descanso, Dios no habría hablado de otro día de descanso aún por venir. Así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios. En otras palabras, tú y yo, ojo, estamos de manera anóloga en la tierra prometida. Estamos siendo santificados en cada batalla. ¿Cuántas batallas peleó Josué? 31. Eso es similar a tú y yo en nuestra vida cristiana. Mientras estemos aquí como cristianos nos va a tocar ¿qué? Batallas. Canaán representa tu salvación aquí en la tierra. Pero viene un descanso permanente donde ya no vamos a tener que pelear. Cuando Jesucristo regrese como el rey victorioso, guerrero sobre el caballo blanco, la palabra griega es
Pantocrator. Jesús regrese como Pantocrator victorioso y destruya todo el pecado, encadene a Satanás y lo tira al lago de fuego, y agarra el pecado y la muerte y la tira al lago de fuego, al falso profeta y la bestia la tira al lago de fuego. Y cuando la maldad esté dentro del lago de fuego, usted y yo como hijos de Dios ahora vamos a estar ¿dónde? En los nuevos cielos y la nueva tierra, en el descanso perfecto. Así que Josué simplemente es una probadita de quién es Jesús. Y mientras estamos en Canaán, esta tierra, hay batallas, pero Cristo venció y vamos a recibir esa victoria nosotros. Ponte de pie donde estás. Padre, gracias te doy, Señor, por habernos hablado en este día, Señor, por habernos enseñado esta grande verdad del libro de Josué, Señor. Que aunque como el pueblo de Israel fueron hechos salvos al cruzar el Mar Rojo con Moisés y no hicieron nada más que cruzar, y pues Moisés levantó las manos, así somos salvos nosotros por gracia también. Pero ahora al cruzar el río Jordán y tener la tierra prometida, nos toca santificación, nos toca ser purificados, nos toca renunciar el pecado. Padre, ayúdanos a no caer como Acán, que estemos en pecados secretos pensando que no lastimamos a nadie. Saca el pecado de nuestras vidas, Señor. Habla a cada hermano y hermana y en esa área donde estamos manteniendo pecados, Señor, y sácalo de nuestras vidas. Danos santidad, Señor, con lo que vemos en los ojos, con lo que hablamos, con lo que tocamos nuestras manos, con lo que maquinamos en el trabajo, en la escuela, Señor. Danos santidad, Padre, porque estamos peleando cada batalla mientras tú nos llevas al descanso final, donde ya no habrá más pelea con el enemigo, no más tentación, no más llorar, no más dolor, no más enfermedad. Mientras llega ese día, Señor, manténnos con tu presencia de victoria en victoria, Señor. Oramos por cada uno que está aquí presente en este día, en el nombre de Jesús. Amén.